Buenos días, mi nombre es Brenton Smith, soy un pastor aquí en Park Community Church en el área norte de la ciudad de Chicago. Y hoy vamos a estar en Romanos capítulo 12, vamos a estar viendo 3 al 8 esta mañana. Pero antes de eso quiero leer Romanos 12, voy a leer del 1 hasta el 8 porque tenemos que ver la Biblia en contexto, tenemos que estudiarlo en contexto de lo que estamos viendo. Entonces quiero leer del 1 al 8 en esta mañana, pero me voy a enfocar solamente en versículos 3 al 8. Muy bien, vamos a leerlo, esto es lo que dice. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, use en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Estamos viendo que Pablo aquí tiene algo en mente. Él está aquí y quiere que la gente de Dios crezca. Cuando Pablo está escribiendo estas cartas, realmente lo que él está haciendo, e incluso aquí en el libro, en la carta para la iglesia que está en Roma, él quiere hacer discípulos. Él quiere que ellos crezcan. Él quiere que ellos entiendan quién es Dios. Porque nosotros tenemos que tener el pensamiento de quién es Dios correcto, pero también la práctica. No simplemente es lo que sabemos, sino también lo que hacemos que importa a Dios. Es lo que Él tiene. Él está diciendo, yo voy a ser discípulos. Yo voy a ser discípulos. E incluso en Mateo capítulo 28, 19 al 20, Jesús está con sus discípulos y Él dice a ellos, hagan discípulos de todas las naciones. Id y haced discípulos. ¿Sabías que la palabra hacer discípulos es el verbo fuerte? Y los demás verbos que están alrededor, como el verbo de ir, el verbo de bautizar, el verbo de enseñar, todos son verbos que se agarran de ese verbo fuerte. Porque el enfoque de Jesús es que hagamos discípulos. Y aquí Pablo está diciendo, yo estoy haciendo discípulos. Esa es mi meta en escribir estas cartas. Bueno, entonces tengo esta pregunta para usted. Y para una pregunta de discusión es esta. ¿Has estado en una relación de discipulado? Y si lo has hecho, escríbelo. Y si no has estado en una relación de discipulado, nosotros queremos caminar contigo. Porque es tan importante que entiendas y que vivas una vida agradable a Dios. Es lo que vamos a ver aquí. Los discípulos verdaderos son autoconscientes, miembros activos y utilizan sus dones en la iglesia local. Primero vamos a ver que los discípulos verdaderos son autoconscientes. Autoconsciente es esto, es entender quién somos, entender qué es lo que nos hace las cosas que hacemos, por qué estamos tan animados en momentos y tan desanimados en otros. Eso nos ayuda cuando vemos qué es lo que piensa la gente de nosotros, cómo nos ve la otra gente.
Pero como seguidores de Cristo, lo más importante es lo que Dios cree de nosotros. En 1 Samuel 16:7 nos dice esto: Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia interior, pero el Señor mira el corazón. Dios nos ve de diferente manera y tenemos que agarrarnos de esto. Aquí Pablo se está dirigiendo a todos. Es importante ver esto, que él no simplemente está hablando a los líderes de la iglesia. Él no está simplemente hablando a los que son muy nuevos, recientes bautizados o recientes convertidos al cristianismo. No. Él está hablando a todos. No solamente a los jóvenes de la iglesia, sino que a todos. Y lo recalco por esto, por lo que va a decir ahorita. Y eso es lo que dice: que no pensemos más alto de lo que deberíamos pensar de nosotros mismos. No pienses que tú eres el mero guacamole. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Esto es un llamado a la humildad. Porque la verdad es que todos estamos dispuestos a ver el universo conmigo en medio. Organizamos nuestras vidas enteras con el yo en medio de todo. Cuando vemos una fotografía de un grupo, nuestros ojos van primero a dónde estoy yo. ¿Se dan cuenta? Que toda la vida lo organizamos y pensamos que nosotros somos lo más importante. Cuando estoy con mis niños y estamos de compras y de repente uno de los niños empiezan a llorar, empiezo yo no solamente a pensar en mi hijo, qué es lo que necesita, pero empiezo a pensar de cómo me hace ver a mí, porque yo soy el centro del universo. ¿Qué es lo que van a pensar la otra gente de mí? No de este chamaco, de mí. Todos somos centrados en nosotros mismos. Y es por eso que Pablo dice: no pienses más alto, pero tampoco pienses más bajo. Él dice que tengamos un buen juicio de nosotros. Aquí Pablo está usando una palabra que es como que tengamos un juicio claro. Haz de cuenta, la palabra en sí es una palabra donde está hablando de alguien que ha estado bebiendo mucho, que su juicio ya no está bien, que su juicio está borrado, que va a calcular algo mal y se va a caer. Y sabemos de esto porque cuando alguien que está bajo la influencia empieza a manejar, no se puede detener o piensa que puede pasar. Todo está pasando como que a segundos después y se mete en problemas. Dice lo mismo aquí: sean sobrios en su juicio, piensen bien, no sean distraídos. Tienes que ver muy claramente qué es lo que dice Dios de ti. Que eres amado, que eres redimido, que eres perdonado, que eres libre, que tienes un futuro. Pero no porque tú eres el que te lo das, sino porque Jesús es el que te lo da. Y cuando nos entendamos a nosotros mismos en la luz de la gracia de Dios, entonces podemos empezar a ayudar a la iglesia a interactuar con otros cristianos en la manera apropiada. Y es por eso que ahora vamos a ver el número 2. Un discípulo verdadero es un miembro activo. Es un miembro activo. Y esto lo vemos en el versículo 4. Dice: como todos somos un cuerpo. Pablo eso está muchas veces. Habla del metáforo del cuerpo muchas veces. Primera de Corintios 12, Colosenses 1, Efesios 1. Vemos tantas veces como Pablo usa esta metáfora. Porque el cuerpo es algo que podemos ver muy fácilmente. Todos tenemos un cuerpo, nos podemos ver.
Y en Colosenses y Efesios en particular, su enfoque es que Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Pero en 1 Corintios 12 y también aquí en Romanos 12 vemos que tú también eres parte del cuerpo, que tú eres necesario en el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que dice en Romanos, que tú eres parte del cuerpo. El cuerpo humano es increíble. Cuando vemos el cuerpo humano, ¿verdad? Tantas partes y cómo todo se mueve para lo necesario. Yo no creo que aquí tenía Pablo esto en mente. Lo que él tenía en mente más como las manos y los pies, los brazos y también los ojos y las orejas. Él tenía en mente estas cosas y cómo todo funcionan juntamente. ¿Para qué? Para el mismo propósito. Tal vez algo tan normal como caminar en una recámara. O tan complicado como bailar. Todo el cuerpo se necesita para poder hacer estas cosas. Dice que nuestra función es diferente, pero nuestro propósito es unido, es igual. Tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo lugar que queremos ir, pero nuestra función es diferente. Y es lo mismo con la iglesia. Poner las sillas, abrir nuestras casas, editar los videos. Todo esto, toda la función es diferente. ¿Para qué? Para hacer el nombre de Jesús grande. Para hacer su nombre conocido a todas las naciones. Todos tenemos un funcionar diferente con el mismo propósito. En el versículo 5 continúa y habla que somos individuos, miembros individuales, pero miembros unos de los otros. Un miembro del cuerpo separado del cuerpo ya no es miembro del cuerpo. Necesitamos estar interdependientes uno del otro. Lo quiero decir de esta manera. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Que tú puedes estar aquí y puedes ser quien eres y eres aceptado. Pero que tú necesitas otras partes del cuerpo. Y las otras partes te necesitan a ti para que puedan continuar viviendo bien. Entonces tenemos que entender cuál es mi rollo, cuál es lo que yo tengo que decir, mi parte. Y cómo lo puedo hacer a lo mejor que se pueda. ¿A qué cosas en mi vida tengo que decir sí constantemente? ¿Cuál es la mejor sí en tu vida? También tienes que planear para ser parte regular de la iglesia. Para estar juntos en alabanza, estar juntos en amistad. No hay cosa como un llanero solitario del cristianismo. Todos necesitamos de los otros. Hay un amigo mío que se llama John Tolson que escribió un libro. Y este libro se llama Las 4 prioridades. Las 4 prioridades. Y esto es lo que dice. Y es largo, pero es bueno para que nosotros podamos ver. Dios tiene una intención de que todos los creyentes participen en una comunión dinámica con otros cristianos. Que se unan en adoración regular, servicio continuo, instrucción consistente y comunión ininterrumpida. Él quiere que nos volvamos interdependientes de medida que ordenamos los términos de la vida. El cristianismo normativo asume que la iglesia opera como una familia de personas imperfectas pero perdonadas, que están comprometidas entre sí en involucradas en la vida de los demás. Si un creyente no tiene ningún deseo de hacer que la participación en una iglesia local sea una prioridad, algo está mal. Como alguien dijo una vez, si tu relación con Dios no se desborda en amistades con otros cristianos, no estás tan cerca a Dios como lo crees que eres. Esto nos pega en muchas maneras, ¿verdad?
La intención de la iglesia es que estemos unidos, que estemos juntos, que somos necesitados unos de los otros. Te quiero animar que seas parte de tu iglesia. Si hay una membresía, si hay clases de membresía, únete a la iglesia. Sé parte de la iglesia. Si has tomado el curso, si has tomado la clase, pero no has aplicado, no has hablado conmigo o con otro de los líderes, te animo que seas parte de la iglesia. Y cuando somos parte de la iglesia, empezamos a usar nuestros dones. Y eso es la tercera parte de esta frase. Discípulos verdaderos utilizan sus dones. Y quiero decir esto. Son dones únicos. Dice en el versículo 6 que tenemos diferentes dones. Y esto es intencional, porque nos hace a trabajar uno con los otros. Yo no puedo hacerlo solo, yo te necesito y tú me necesitas a mí. Tú no tienes todos los dones, yo no tengo todos los dones. Nos necesitamos. Y si tú no usas tu don, yo voy a ser lastimado, no voy a poder alcanzar lo que necesito alcanzar. Y si yo no uso mi don, tú tampoco lo vas a poder alcanzar. Nos necesitamos para continuar creciendo en la gracia de Dios. Continúa en el versículo 4, que por la gracia que se nos ha dada, nos da estos dones. Recuerda esto, Él nos los ha dado. Son dones, son regalos. No porque yo soy bueno, pero porque Él es bueno. Él me da dones. Y muy claramente, Él dice, ¿tienes un don? Úsalo. Úsalo. Fácilmente lo pone ahí en medio del versículo 4. Usa tus dones. Usa tus dones, tus regalos. Imagínense esto, que en Navidad de repente te dan un teléfono nuevo, un celular nuevo. Siempre lo has querido. Abres la caja, cuando lo sacas, lo ves todas las componentes, dices, qué increíble teléfono, lo metes otra vez en la caja y lo pones ahí al lado de tu cama. No por horas, no solo por días, por meses y años. Empiezas a pensar, pero no estás aprovechando el regalo que te dieron. No lo estás usando para el bien de otros, para hacer llamadas, para animar a otros. El teléfono está ahí, lo tienes, es todo tuyo. Pero simplemente lo estás admiriendo en vez de usarlo. Le dices a todos, mira mi teléfono, qué bonito es. Pero no lo estás usando para la gloria de Dios. Los regalos de Dios que nos ha dado son para usar. Son para usar. Que los puedas usar regularmente en tu vida. Vemos aquí que los regalos de Dios, los dones de Dios, pueden ser cosas que tú haces bien. Tal vez son pasiones o cosas en tu vida que has visto que Dios ha estado poniendo mientras que vas creciendo espiritualmente, vas madurando. Tal vez es porque alguien te ha dicho, ¿sabes qué? Tú cuando enseñas aprendo tanto. Tienes un buen don del enseñaje. Te animo. Habla con los demás alrededor de ti. Pregúntales. ¿Qué es lo que hago y qué es lo que hago bien para poder beneficiar a la iglesia? Vemos que también Pablo habla mucho de los dones. En 1 Corintios 12, en Efesios 4, hay muchos diferentes lugares. Aquí Pablo no nos está dando una lista completa. O no nos está dando una lista de importancia. No nos está dando cuáles son los puestos en la iglesia. Aquí Pablo está dándonos cuáles son algunos de los regalos, de los dones que Dios ha dado. Y también habla de la actitud que tenemos que tener cuando los usamos. No simplemente que los pongamos a uso, pero ¿cuál es la actitud que tengo cuando lo estoy usando? Es lo que también habla aquí Pablo.
Y habla de la profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortar, de contribuir. Habla de liderazgo, habla de hacer actos de misericordia. Aquí Pablo está hablando de cuáles son los dones que tú tienes, que yo tengo, que necesitamos juntos de usar para la iglesia. Y él habla aquí de profecía. Vamos a ver esto rapidito. Él habla de la profecía, que es simplemente hablar a la voz de Dios. Decir, eso es lo que ha dicho Dios. Que es algo que debe de ser parte de la iglesia. Que podamos decir, sabes que alguien aquí que sabe que no debemos de haber hecho eso, que no debemos de hablar de esta manera. Alguien que habla en la manera de Dios. Pero en 1 de Juan 4, 1 al 6 nos dice que tenemos que poner cada espíritu o cada enseñanza a la prueba. Tenemos que probarlo. ¿Es de veras lo que está diciendo? Tenemos nosotros una responsabilidad en esto también. Pero si tú tienes esto, hazlo con confianza. Habla lo que Dios te ha dicho de que digas. Luego habla del servicio. Si tú sirves a otros, sírveles. Usa ese don y hazlo. Si tienes la habilidad de enseñar, enseña a los niños. Empieza a hablar de los tópicos que son muy duros de hablar. De una perspectiva cristiana. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? Enséñanos. Tal vez es exhortación. Que la misma palabra es animar. Si tú puedes animar a otros. La palabra en griega es esto, que hables a otro lado. Que los animes, que sigan creciendo en Cristo. De contribuir. Si tu don es dar, da, pero con generosidad. Que des más y más y más. No simplemente para que ya no tengas que preocuparte que Dios te está diciendo que des, sino que des más y más y más para la gloria de Dios. Si es el liderazgo, que lo hagas muy disciplinadamente. Que tú puedas llevar a la gente de donde tienen que ir. Pero hazlo con diligencia. No a medias. Pero completamente entregado a llevar a la gente. Y luego habla de actos de misericordia. Que cuando tienen misericordia de alguien, que lo hagas con una actitud, con una sonrisa. Que lo hagas para que la gente no solamente lo hagan como, él tiene que hacer esto, piensa menos de mí, sabe que no he hecho buenas decisiones, sino que tú lo puedes hacer con un amor hacia ellos, que ellos al recibirlo sientan el amor de Cristo a través de ti. Tengamos misericordia. Aquí Pablo lo que está diciendo es esto: usen sus dones, hazlo para su gloria, para su nombre. Al acabar, quiero dejarles esta pregunta: ¿cuál de los tres? ¿La conciencia de uno mismo? ¿O el miembro activo? ¿O usando tus dones? ¿Cuál de estos necesitas tú enfocar en esta temporada? ¿Cuál de estos tres? ¿Qué es lo que tienes a la mirada? ¿Qué es lo que tienes que poder hacer para Dios y para su gloria? Y hazlos para Él. Muy bien, vamos a orar para acabar este tiempo, esta enseñanza de Romanos 12, del 3 al 8. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que tu palabra es bueno, nos instruye, nos da lo que necesitamos para vivir correctamente ante ti y ante la gente también. Señor, pido que nos des fuerza en esta temporada, que seamos la iglesia, que seamos presente, que vivamos con esperanza. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo.